Hola, ¿cómo les va? Soy Marcelo Toledo y los invito a que conozcan mi espacio de arte. La idea de este espacio surgió como una necesidad que apareció en los últimos 3 o 4 años cuando comencé a tratar de hacer piezas de mayor formato. Hice como un cambio de escala en mi obra de hacer mates, cuchillos o jarros o piezas que tenían que ver más con la platería o la orfebrería criolla o tradicional. Me empecé a dedicar a piezas que son mucho más conceptuales, mucho más contemporáneas y que todo el foco está dado sobre todo en el mensaje o en lo que quiero transmitir a través de esa obra de arte. Y este espacio surgió a partir de eso, un lugar mucho más grande donde pudiera contar y mostrar estas historias que hoy están surgiendo como una necesidad en mi vida. Y en este nuevo armado del espacio y de esta necesidad de poder mostrar en un solo lugar quizás todas las facetas en las que estoy involucrado, como orfebre, como diseñador, como artista contemporáneo, traté de diagramar y dejar, como siempre tuve, la habitación que da a la calle con las obras más tradicionales. Este lugar, que era como un pequeño patio de reparto que tenía la casa, esta es una típica casa de chorizo de las de San Telmo, decidí poner obras que, más allá que sean de orfebrería, marcan como un quiebre entre la orfebrería tradicional y la orfebrería más contemporánea. Todas las obras o los objetos que ves acá son de un diseño mucho más moderno, contemporáneo, y de a poco dejan ese clasicismo que tiene la orfebrería para transformarse o empezar a divisar las obras nuevas que tienen más que ver con lo conceptual o lo contemporáneo. Por eso siempre me pareció o pensé que este pasillo era la antesala de todo lo que se va a ver allá, que es como lo más nuevo. Esto es de mi última exposición, que se llamó Tramas. Hice un viaje de introspección a Ushuaia, me interné en una reserva natural ahí en el bosque Aracur, en la reserva del Aracur, y empecé a dibujar nidos, empecé a ver cómo la naturaleza tejía, cómo las aves tejían con pequeñas pajitas, con pequeño mimbre, con pequeños tronquitos que encontraban, y a partir de eso empecé a trabajar en estos objetos, en estas esculturas que tienen que ver justamente con eso, con todo lo que se une, con todo lo que se junta, con todo lo que se entrama, con todas esas relaciones que uno a veces tiene también que se enriedan y que no nos dejan por ahí soltar, y creé esta exposición que se llamó Tramas. Por eso tenemos desde los nidos hasta, volvemos acá, como estos nidos de gran formato, hasta las tramas humanas, todos los corazones enredados y traumados. Y después empecé a trabajar en un nuevo concepto, empecé a trabajar en una nueva exposición que tenía que ver con la violencia de género, y una de esas piezas que estaba empezando a crear me remitió mucho al concepto que quería transmitir. Entonces empecé a jugar con el capullo de seda, con las mismas técnicas que había comenzado a trabajar en esos grandes nidos. Empecé a investigar sobre cómo el capullo de seda empieza a trabajar y a hacer un caparazón de protección que por un lado lo aísla del mundo, pero por otro lado engendra vida en su interior, y esa pequeña larva que luego se transforma en gusano y luego mariposa es un ser con capacidad para volar y un ser superior. Y a través de ese concepto empecé a trabajar y
creé una nueva muestra que se llamó Matriz, que está en este momento en un museo que tiene 14 metros de largo por 3 de ancho. Así que sin darme cuenta y con las mismas técnicas que utilizaba en la orfebrería, empecé a hacer otro tipo de piezas como la que te estoy contando de 14 metros. La primera obra así de gran formato fue en el 2006, cuando empecé a montar una exposición que se llamó Evita, Figura, Mujer y Mito, sobre joyas y objetos sobre Eva Perón. Y en ese momento quería tener una pieza grande, que fuera importante en cuanto a tamaño, y se me ocurrió hacer un cuadro similar a este. No es este, sino que este es otro, pero es una obra que mide 2 metros por 2 metros, porque quería de alguna manera contrarrestar con todo lo que había en las vitrinas, que eran objetos muy chicos. Eran anillos, broches, collares, aros. Entonces, de alguna manera quería que la gente primero mirara todo lo pequeño y de repente se encontrara con una gran obra. Esta obra gustó mucho, entonces dije, bueno, hagamos otro ícono mujer. E hice a María Callas. Y después hice a Frida Kahlo y a Marilyn Monroe y a Lady Di y así a varias. Y cuando me empecé a sentir cómodo con los tamaños de mayor escala, empecé a jugar, empecé a usar las mismas técnicas que conocía como orfebre, es decir, el soldado, el repujado, el entramado, y empecé a través de esas mismas técnicas conocidas por mí a transformarlas en obras de otro formato y de otro tamaño. Empecé a poner el foco más en lo conceptual, empecé a tomar clases con una profesora, con una coach sobre arte, buscando sobre todo qué quería decir a través de cada pieza. Cuando trabajaba como orfebre, en realidad tenía el foco puesto sobre todo en la terminación de la pieza, que la pieza fuese impecable, en que tuviese hasta el mínimo detalle bien realizado, bien terminado, súper pulido. Y ahora, como artista contemporáneo, el foco está totalmente puesto en otra cosa, justamente en el mensaje o en lo que uno quiere decir o en lo que uno quiere, esa fibra que uno quiere tocar en el otro a través de una obra. Y en esta obra podemos ver de lo más nuevo que estoy haciendo, no solo en cuanto a estética y a técnica, sino que es la primera vez en toda mi carrera que uso color. Lo único que había usado de color en mis piezas habían sido piedras preciosas, pero en este caso esto es un cuadro de gran formato, tiene 3 metros por 2. Hace alusión a una obra de Andy Warhol que fue de las primeras que se hizo cuando se murió el Che Guevara, y resultó ser que era un fraude, que no estaba hecha por Andy Warhol, era una pieza falsificada y lo habían vendido como original. Y esta muestra surgió con la idea de un pequeño homenaje por los 90 años del nacimiento del Che Guevara, y está planeado poder mostrarla e inaugurarla durante este año en la ciudad de Rosario, que es donde nació, en el Museo Castagnino. Y cuando llegó este proyecto sobre los discípulos del patrimonio intangible en el Distrito de las Artes, me gustó mucho la idea de que sea intangible, ¿no? Uno que está acostumbrado a hacer siempre objetos, obras de arte, piezas, cosas que se pueden tocar, que son muy tangibles. Me gustó mucho ese término, el poder hablar de algo que sea intangible, algo que uno pueda llegar a transmitir o brindar a otro, pero no solo como parte de la técnica, sino además de la técnica poder transmitirle eso que es intangible, que tiene que ver con la experiencia, porque uno puede aprender técnica en muchos talleres. Puede aprender la técnica del cincelado, del soldado, del forjado, del fundido, pero
hay algo que cada artista tiene que ver justamente con su experiencia de vida, con lo que fue mamando a través de todos los años y que nadie le enseñó. Uno también en algún momento aprendió una técnica, pero esa técnica la fue desarrollando, la fue mejorando y transformó todo lo que uno sabe en algo que muchas veces, o en la mayoría de los casos, es totalmente intangible. Y además me dio mucho placer que sea dentro del Distrito de las Artes, porque justamente mi taller está ubicado en el Distrito de las Artes y me encanta que apoyen los proyectos de los artistas que estamos acá. Mi trabajo en general es siempre muy diferente. Suelo realizar procesos que tienen que ver con proyectos, algunos más grandes que otros, proyectos que tienen que ver con arte contemporáneo en este momento. De hecho, todo lo que estuvimos viendo acá a lo largo de las distintas etapas, de las distintas técnicas, de los procesos que fuimos trabajando junto a mis asistentes, tiene que ver con justamente una exposición que estoy preparando, que se llama Detrás de las paredes, que habla sobre el tema de la violencia de género hacia mujeres y niñas en todo el mundo. El proyecto es una serie de esculturas donde yo me inspiro a partir de las cicatrices físicas que todas estas víctimas tienen en su cuerpo. Quizás ahora en el taller se dieron un poco cuenta de lo que hablaba al principio, de la necesidad de cambiar de espacio, de un espacio que eran habitaciones de 20 metros cuadrados y de repente estar en una habitación que tiene 200 metros cuadrados, con 10 metros de altura. Las posibilidades creativas y las posibilidades artísticas son totalmente otras. La cabeza se te dispara, el corazón te explota, cuando viene una idea no tenés el límite de las 4 paredes, que en general era lo que me pasaba en el otro espacio.